Las insuficiencias en medicina corresponden a un conjunto de alteraciones de la función de órganos o sistemas de órganos. Es importante recordar esto porque muchas veces se vuelve un poco difícil diagnosticar las insuficiencias porque olvidamos evaluar los parámetros que las definen. Y para esto es necesario recordar simplemente que las insuficiencias orgánicas, en general, se definen por la no suficiencia, es decir, por la incapacidad de estos órganos o sistemas de órganos para ejecutar su función, la función para la cual están diseñados. Recordando esto, entonces podemos distinguir los parámetros que permiten definir una insuficiencia. Y así, por ejemplo, en el caso de la insuficiencia respiratoria, evidentemente tendremos que buscar alteraciones como, por ejemplo, cambios en la presión parcial de oxígeno, en la presión parcial de CO2, en el pH, en el bicarbonato sanguíneo, es decir, en los hallazgos que podemos encontrar habitualmente en una muestra de gases en sangre arterial o venosa, como expresión de esta insuficiencia. Eventualmente se puede encontrar, por supuesto, evidencia indirecta, como es, por ejemplo, el hallazgo de alguna alteración anátomo-funcional en la radiografía de tórax o en un escáner de tórax, o, por supuesto, manifestaciones clínicas, de las que probablemente la más común sea la disnea, aunque también podríamos encontrar otros hallazgos, como tos, dolor torácico y otros. En el caso de la insuficiencia cardíaca, buscaremos evidencia de la alteración en la función cardíaca a través probablemente de la fracción de eyección, evaluada a través de un ecocardiograma, quizá alteraciones morfológicas, anatomofuncionales, en el mismo ecocardiograma, quizás alguna evidencia indirecta en el electrocardiograma o en una radiografía de tórax. Por supuesto, la estimación del débito cardíaco o del índice cardíaco también nos ayudará a determinar la presencia de insuficiencia cardíaca, que dicho sea de paso también puede tener como expresión fundamental o a veces única la disnea, habitualmente disnea de esfuerzos. Luego, insuficiencias como la insuficiencia hepática, habrá que buscarlas en exámenes como la hoja hepática, cuyo perfil fundamentalmente se va a ver alterado a nivel de la bilirrubina, normalmente con expresiones de hiperbilirrubinemia, conjugada, no conjugada o mixta, pero eventualmente también como falta de producción de la bilirrubina y, por supuesto, otras pruebas hepáticas como las transaminasas, la gamma-glutamil transpeptidasa o la colinesterasa. Evidentemente, estas alteraciones hepáticas también irán probablemente acompañadas de las manifestaciones clínicas correspondientes, atrofia hepática, hepatomegalia, sensible o no, y tal vez ictericia, síndrome ictérico o alguna otra manifestación de esta naturaleza. En el caso de la insuficiencia renal, deberemos buscar las evidencias en parámetros de laboratorio tales como la creatininemia plasmática, la filtración glomerular expresada en el clearance de creatinina, por supuesto también indirectamente la uremia y el nitrógeno ureico sanguíneo, y por supuesto también evidencia indirecta en el examen de orina, tanto en el físico-químico como en el sedimento. Y también podríamos encontrar evidencia un poco más indirecta a través de la imagen, mediante un Pielo-TAC, una eco renal y de vías urinarias, quizá una radiografía de abdomen simple. Y evidentemente, eventualmente manifestaciones clínicas que pueden ser también muy inespecíficas, aunque podemos encontrar en etapas avanzadas evidencias más precisas como alteraciones de la diuresis y del aspecto macroscópico de la orina. Y por supuesto, decaimiento, astenia, fatigabilidad, baja de peso. En el caso de las insuficiencias arterial y venosa, las manifestaciones habituales son más bien de carácter clínico y buscaremos en el caso de la insuficiencia arterial evidencia de hipoperfusión a través de cambios en la coloración, temperatura, llene capilar, especialmente en las extremidades, en las porciones más distales de las extremidades, y evidentemente también en el caso de insuficiencia venosa buscaremos señales de éstasis venoso como dilataciones varicosas de las extremidades, especialmente inferiores, y también, por supuesto, trastornos tróficos en la piel, especialmente en las etapas más avanzadas de la insuficiencia. Lo que quiero destacar es que las insuficiencias orgánicas
deben buscarse tanto a través del laboratorio como de las manifestaciones clínicas, y especialmente a través del laboratorio, puesto que sus manifestaciones clínicas en general suelen ser más bien inespecíficas. Quizá la más específica de todas sea la presencia de disnea, pero que tampoco nos permite discernir si se trata de una insuficiencia respiratoria, cardíaca o ambas. Y por tanto debemos buscar en estos parámetros de laboratorio una evidencia más objetiva, cuantificable, de la disfunción orgánica en que expresa la incapacidad el órgano o sistema de órganos para ejecutar la función para la que fue diseñado. Por tanto, debemos recordar siempre, evaluar, por supuesto, las manifestaciones clínicas del paciente y su relato, es decir, la anamnesis, en el contexto de los hallazgos del examen físico, pero también debemos buscar evidencia en los parámetros de laboratorio, específica y concretamente en búsqueda de evidencia de estas insuficiencias orgánicas. Y por supuesto también debemos recordar que cuando encontremos evidencia de insuficiencia orgánica en 2 o más sistemas de órganos, estamos en presencia de lo que se conoce como falla orgánica múltiple o falla orgánica multisistémica. Todos los órganos pueden en algún momento experimentar algún grado de disfunción. Esta disfunción puede o no necesariamente ir acompañada de alteraciones morfológicas. Puede tener un correlato anatómico macro o microscópico. Evidentemente, entre más tiempo de evolución tenga la disfunción orgánica, mayor es la probabilidad de encontrar alteraciones anatómicas e histológicas. Y por supuesto, estas pueden a su vez tener o no expresión clínica, es decir, pueden manifestarse o no mediante síntomas y o signos en el paciente. Por tanto, reitero, vuelve a ser muy importante buscar dirigidamente en los parámetros de laboratorio mencionados y por supuesto otros más, la evidencia de insuficiencias orgánicas para formular su diagnóstico en nuestros pacientes. Finalmente, recordar que si bien todos los órganos pueden experimentar algún grado de disfunción y que ésta puede tener o no un correlato anatómico y eventualmente manifestaciones clínicas asociadas o no, también es importante recordar que no necesariamente vamos a poder definir la etiología de estas insuficiencias, ya que esta puede ser evidentemente muy variada, puede ser única o múltiple, puede ser de naturaleza inflamatoria, infecciosa, neoplásica, traumática y otras. Todos los sistemas orgánicos, incluyendo, por ejemplo, el sistema sanguíneo, pueden experimentar insuficiencia y esta puede expresarse clínicamente, puede expresarse anatómicamente, pero habitualmente su diagnóstico va a depender del hallazgo de evidencia en parámetros específicos de las funciones de ese órgano o de ese conjunto de órganos que encontramos en los análisis de laboratorio corrientes.